Dedicada a Lorenzo de Medici. El Príncipe, obra del diplomático y filósofo político Maquiavelo, trata de asuntos puramente prácticos para construir un Estado y dotarlo de potencia para durar. Para Maquiavelo, el gobernante debe saber poner en práctica los medios necesarios para alcanzar el fin que se persigue: conservar el Estado y su poder. A continuación, algunas claves de su obra. ¿Qué harías si tuvieras el poder absoluto? ¿Gobernarías con justicia? ¿Cumplirías tus promesas? ¿Buscarías ser amado? Entonces caerías. Porque la verdad es que los hombres no son buenos. Y si tú, príncipe Pedro, quieres sobrevivir, no puedes ser ingenuo. Escucha, joven gobernante. Tu pueblo sonríe mientras se siente protegido. Pero te devorará si huele tu debilidad. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro, codiciosos de ganancias. No es un insulto. Es un diagnóstico. Somos así. Nos movemos por interés. El príncipe no debe gobernar como desearía el mundo, sino como realmente es. No necesitas ser virtuoso, sino parecerlo. ¿Quieres que te respeten? No hace falta que seas valiente. Solo tienes que parecerlo. ¿Justo? ¿Pío? ¿Generoso? Solo en apariencia. Porque los hombres no miran el alma, sino la fachada. Un príncipe reparte oro, comida, regalos, ayudas, chiringuitos. Y el pueblo lo aclama. Pero pronto, las arcas se vacían. Y para mantener su imagen, sube los impuestos. El pueblo lo odia. Y lo derriban. Es mejor parecer avaro y mantener el trono, que ser generoso y acabar arruinado. Si has de ser cruel, amigo Pedro, hazlo de una vez, sin titubeos. Lo que quiere decir mi amigo César Borgia, es que el caos constante es peor que una herida limpia. La naturaleza humana perdona una crueldad firme, pero no la debilidad que lo arruina todo. Estimado Pedro, ser amado es bonito, pero ser temido es útil. Así que, el amor depende de los hombres. El miedo depende de ti. El amor es frágil. El miedo, si no se convierte en odio, es más confiable. Es mejor ser temido que traicionado. ¿Te prometieron fidelidad? ¿Justicia? ¿Paz? ¿Acabar con la corrupción? ¿Lo cumplieron? No. Entonces, ¿por qué tú sí? Rompe tu palabra cuando cambien las circunstancias, y que parezca virtud. La clave está en romperla bien, con estilo, con excusas nobles, diciendo que no has mentido, que solo has cambiado de opinión, y que sigas pareciendo honesto. Nunca toques las propiedades del pueblo, ni sus mujeres. Y sobre todo, nunca parezcas débil o ridículo. Porque cuando un gobernante es despreciado, el pueblo lo devora. No necesitas ser amado. Solo debes evitar ser odiado y humillado. La fortuna, una fuerza indomable, como un río salvaje. Constrúyele un dique, o arrasará con todo. La fortuna es mujer, y se la conquista con audacia. No dependas de la suerte. Ejerce la virtud, que es fuerza, coraje, inteligencia. Ten la capacidad de recurrir a la crueldad. Toma el control. Golpea primero. ¿Era Maquiavelo un monstruo? No era cruel. Ni malvado. Solo fue brutalmente sincero. Describió el poder como es, no como nos gustaría que fuera. Si no entiendes la naturaleza humana, serás víctima de ella.
Gobernar es caminar por la cuerda floja, con leones al frente y serpientes detrás. Y Maquiavelo te dio la antorcha para no caer. Bueno, mejor dicho, me la dio a mí. Así que dime tú, ¿gobernarás con el corazón o con la razón? Maquiavelo no creó monstruos. Solo los comprendió. Como habéis visto, el gobernante debe ser prudente. Debe juzgar cómo protegerse de sus enemigos. Debe hacer uso de la fuerza y del engaño. Ser amado y temido por el pueblo, seguido y respetado por los soldados. En definitiva, ser un príncipe,